28 de septiembre de 2022. Continuamos con este tema, derechos del consumidor y del usuario. Pues bien, voy a mencionarles los conceptos más sobresalientes de una rama jurídica en nuestro país de origen constitucional. La relación de consumo en el derecho argentino es objeto de estudio del derecho del consumidor. Antes de la reforma constitucional de 1994, el artículo 33 de la doctrina de los derechos implícitos, más la vinculación con otros, como el derecho a la salud, la dignidad de la persona, el derecho de propiedad y la libertad de contratación. Con la reforma constitucional se incorporan derechos de tercera generación. El artículo 41, 42 y 43, más los tratados internacionales con jerarquía constitucional. El artículo 41, derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para la vida, la explotación racional de los recursos naturales, de forma de satisfacer las necesidades de generaciones presentes sin comprometer el de las generaciones futuras. Este es el concepto de sustentabilidad ambiental. También, hoy, de contenido económico, cultural, social. Recuerden, el derecho al ambiente tiene como titular al habitante, y por otro lado, sumamos este concepto de sustentabilidad, el derecho deber de cada habitante en la preservación del ambiente. Se amplió la legitimidad activa para poder presentar un amparo ambiental. El artículo 43 nos dice quiénes están legitimados para interponer un amparo. Y por otro lado, también comprende el ambiente y el patrimonio histórico-cultural. Este derecho también está muy vinculado con el consumo. Hoy se dice consumo sustentable. Artículo 1094 del Código Civil y Comercial. En fin, bueno, el artículo 42 expresamente habla de derechos del consumidor y del usuario. Y el artículo 43, las garantías de amparo, habeas data y el de habeas corpus. En definitiva, nos interesa concentrarnos o prestar atención en los dos primeros, ya que el habeas corpus está circunscripto a lo que es la tutela de la libertad ambulatoria o de locomoción. Entonces, con la reforma constitucional del año 94 se suman tratados con jerarquía constitucional, es decir, que componen con la Constitución el bloque de constitucionalidad federal, guardan igual identidad. De hecho, los tratados con esta jerarquía complementan derechos y garantías de la primera parte sin derogar ningún artículo.
tienen una jerarquía comparable y esto implica tanto un control de constitucionalidad como de convencionalidad. Posteriormente, bueno, siguiendo la línea de prelación normativa, nos vamos a encontrar con tratados que tienen una jerarquía superior a las leyes. Entonces, hasta aquí hemos repasado el orden de prelación normativo. Tenemos la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional, tratados con jerarquía superior a las leyes, y posteriormente las leyes nacionales, es decir, que se aplican a todo el territorio nacional. De aquí la ley 24240, que tiene alcance en todo el territorio nacional, no necesita de adhesión local. Cada una de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reglamenta, puede hacerlo, pero no en el sentido regresivo, sino progresivo, es decir, de ampliación de derechos. El concepto de relación de consumo es sumamente importante. Caracterizar una situación como de consumo implica determinar la ley que será aplicable a ese caso, a esa situación, como también los procedimientos y la competencia del órgano administrativo y o jurisdiccional. La ley 24240 de defensa del consumidor es del año 1993 y fue reglamentada al año entrante, al año siguiente, y posteriormente fue modificada por la ley 26.361 en el año 2008. También recuerden que el Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. La relación de consumo. Lo protegido no es el hecho de contratar, sino de consumir. Ahora bien, el texto original de la ley 24240 se circunscribía al contrato, pero la reforma, modificación, introducida en el año 2008 por la ley 26.361, revirtió esta circunstancia y ahora estamos enfocados en la relación de consumo. La relación de consumo es mucho más amplia que contrato de consumo, porque comprende lo contractual y extracontractual, las etapas pre- y postcontractuales. La distinción, de hecho, entre responsabilidad contractual o extracontractual no debe ser aplicada para resolver cuestiones derivadas de una relación de consumo. En la relación no queda únicamente incluido la fuente contrato, abarca también hechos unilaterales como la publicidad, las meras tratativas, las ofertas a personas determinadas o indeterminadas,
los hechos ilícitos o lícitos determinados, por ejemplo, prácticas comerciales, actos encaminados a la captación del cliente, aunque no signifiquen una actividad encaminada a un sujeto particular. Entonces, la relación de consumo es un concepto más amplio que el de contrato de consumo. La protección se extiende ya que se protege el hecho de consumir. No es un vínculo contractual. Esto es importante. No es un vínculo contractual con el que me vendió un producto, sino con todos los vínculos contractuales anudados en la cadena de producción. Esto da cuenta de un tipo de responsabilidad. Es una responsabilidad objetiva y solidaria. Abarca etapas precontractuales, postcontractuales. Repito, la relación de consumo es más amplia que la de contrato de consumo. Entonces, siguiendo una línea de tiempo, el marco normativo de base es la Ley 24240, año 1993, 1994, dos hechos importantes, que es el decreto reglamentario de la Ley 24240, en ese año, y la reforma constitucional, que incorpora los derechos de tercera generación, el artículo 41, 42 y 43, bajo el título Nuevos Derechos y Garantías, más los tratados que tienen jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, y tratados que tienen jerarquía superior a las leyes. Aquí vienen los acuerdos de cooperación internacional entre estados, una perspectiva de regionalismo económico, etc. Bueno, y posteriormente en el año 2008 la ley 26.361 y en el 2015 el Código Civil y Comercial. Les comentaba lo siguiente, en clases anteriores, o bien si no lo escucharon antes lo digo ahora, es muy importante para mí establecer ese parangón, comparación, ¿sí?, entre el antes y el después al Código Civil y Comercial. A través de distintos ejemplos. Por un lado, en el sistema anterior o régimen jurídico anterior, había un Código Civil y un Código de Comercio respectivamente. El Código de Comercio contenía normas prescriptivas que indicaban cuál era la consecuencia de aplicar el Código de Comercio. Así, había compraventa civil y compraventa mercantil, depósito civil, depósito mercantil. Y así con los contratos en general, incluso también vale el comentario de que, por ejemplo, el suministro, como por dar un ejemplo, no tenía una regulación específica, era un contrato atípico. Respecto del garage, por citar un ejemplo, bueno, este era un contrato que había que caracterizarlo y tenía importancia señalar la naturaleza de las responsabilidades del garagista,
ante determinadas situaciones, como por ejemplo robo, hurto, inundación del garage, cualquier otra situación que amerite evaluar las responsabilidades civiles y comerciales. Entonces, se sostenía que, bueno, en definitiva era un contrato comercial porque intervenía un comerciante, el garagista, el objeto de la guarda era un rodado y además era y es un contrato oneroso. Atento a estas características, la responsabilidad se ubicaba en el marco de una responsabilidad comercial, un contrato mercantil, el garage. Por otro lado, también se evalúa el tema de qué tipo de depósito es, si es regular, si es irregular. En el régimen anterior, justo el depósito era un contrato real, es decir, que se perfeccionaban las obligaciones o corrían o eran vigentes las obligaciones de cada quien a partir de la entrega del objeto que se daba en depósito y no desde concertado el contrato. Por ejemplo, nos ubicamos antes del 2015, vamos a poner la fecha 2013, septiembre de 2013, se firma un contrato de depósito y entraría en vigencia, ¿cuándo? Desde que se da el objeto de depósito. Podía ser ese día de septiembre del 2013 o podía ser 2 meses después o el año después, un año después. Lo que marcaba el inicio de las obligaciones era la entrega del objeto dado en depósito. Por otro lado, dos cuestiones. Una es lo semejante que tiene el hecho de confiar en la persona del garagista, en ese garage, la custodia del rodado, el cuidado de ese auto. Y otra es esa cuestión del espacio dentro del ámbito del garage. Así que se evaluaba ese tipo de obligaciones muy diferentes. Una, lo que tiene que ver la custodia de un vehículo comparable al depósito, y otra es el espacio dentro del local que se reserva para que se ubique ahí el automóvil. Muy parecido a la locación de cosas. Bueno, así es como se va evaluando, estimando, analizando las responsabilidades, en este caso del garagista, en el régimen anterior. Y así les doy un pantallazo de lo que era el antes. Ahora, 1 de agosto del 2015, ley 26.994, se derogó, bueno, se había derogado ya el Código Civil y el Código de Comercio respectivamente, se pone en vigencia este código que unifica las materias civiles y comerciales. Por ejemplo, ya tenemos una regulación específica del suministro, dejó de ser un contrato atípico, ahora es un contrato específicamente previsto en el Código Civil Comercial, un contrato que es de larga duración, ahora veremos algunas de las características, y respecto de la distinción entre contratos reales y consensuales se dejó a un lado. Por eso, cuando busquen ustedes material de lectura, encuentren una publicación doctrinaria, un fallo judicial o mismo en la lectura de una ley, siempre tengan presente la fecha de publicación. Bueno. Por otro lado, este tema en el Código Civil y Comercial, de acuerdo a su metodología, viene seguido de otros que lo anteceden, que es el marco general
o la parte general de contratos. Esto es, la definición de contrato, buena fe como principio, como deber, la libertad de contratación, de negociación, el efecto relativo de los contratos. En esto hice hincapié porque al ser esta una materia introductoria, tienen que aprender primero el concepto de parte y de terceros. Supongan ustedes que es un contrato de locación celebrado entre Pedro y Juan. Pues bien, Ángela, Fernanda, Tomás, Matías son terceros en ese contrato. El efecto es relativo entre las partes, es decir, entre Pedro y Juan, locador y locatario. Hay una excepción que es el tercero que tiene un interés legítimo. Supongamos que alguno de ustedes o yo fuera acreedora de Juan y no fuera un contrato de locación, sino de compra-venta, y Juan, vendedor, quiere vender un bien de su propiedad. Piensen ustedes un inmueble. Pues bien, cualquiera de nosotros con un crédito contra Juan tiene un interés legítimo en esa venta. Recuerden ustedes el principio de el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. De todas formas, en la medida que va avanzando el derecho del consumidor y del usuario, entra en crisis este principio del efecto relativo de los contratos. Y entonces voy a hacer hincapié en el artículo 3 de la ley 24.240. Por otro lado, hay algunos principios, como por ejemplo el de la ley especial prevalece a la ley general, que la ley posterior deroga la anterior. Pues bien, también tengan especial atención, cuidado, tras la lectura del artículo 3 de la ley 24.240. Entonces, la relación de consumo, ley 26.361 del año 2008, artículo 3, define la relación de consumo como un vínculo jurídico entre el consumidor o usuario final y un proveedor de bienes y servicios. Esto incluye el antes, el durante y el después de contratar, decide el ámbito de aplicación y la competencia y los procedimientos a seguir. La categoría jurídica de consumidor se construye a través de la vulnerabilidad estructural y el destino de los bienes o servicios adquiridos. ¿Qué significa? Que en principio el consumidor está en esta situación de vulnerabilidad estructural. Esto es el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el consumidor. Ahora explicaré los motivos de ello. Y otra nota característica de este concepto jurídico es el destino de los bienes o servicios adquiridos. Porque este consumidor ha comprado o adquirido un servicio para beneficio propio o de su grupo familiar o social, no fue nunca para ponerlo nuevamente a la producción de otros bienes y servicios.
porque de ser así ya no sería una relación de consumo, sino de otra naturaleza, y habría que aplicar otras leyes y otros procedimientos. Esta es una materia principiológica, sí, es una rama jurídica con autonomía, con su propia normativa y principios. El primero, el principio pro homine, es decir, el centro de este sistema normativo es tutelar a la persona humana. De aquí el principio protectorio, del cual se derivan otros tres: el indubio pro consumidor, la norma más favorable, la condición más beneficiosa. Primero, indubio pro consumidor. Significa que cuando una norma general o particular tiene más de una interpretación, quien interpreta debe privilegiar aquella que resulte más favorable. Digo, quien interpreta. Fíjense el destinatario de estos principios, es a efectos de la interpretación normativa, de la resolución conflictiva de un caso X en particular. La norma más favorable, en el caso de que hubiera más de una norma aplicable a la situación particular, debe aplicarse aquella que resulte más favorable. La condición más beneficiosa. Esta es otra regla o principio que implica que si el consumidor era antes más favorecido por una situación anterior más beneficiosa, debe prevalecer esta frente a cualquier otra modificación. Es decir, las modificaciones solo deben ampliar derechos, nunca restringirlos, suprimirlos o eliminarlos. No, tienen que ser progresivos. Los beneficios, las ventajas, tienen que ser más favorables al consumidor. Luego tenemos el principio de sustentabilidad. Sustentabilidad social, ambiental y económica. Principio de realidad. Esto significa que más allá de lo que está en un contrato, en una cláusula, interesa saber qué sucedió realmente entre las partes o entre las personas en esa relación de consumo. El principio de realidad significa que va a primar la realidad por sobre lo formalmente expresado. Principio de buena fe, es decir, la conducta esperada. Cooperar y respetar fundadamente. Respeto en la confianza y transparencia. Principio de irrenunciabilidad de orden público son las normas de defensa del consumidor. La ley 24.240 es una ley de orden público, aplicable a todo el territorio nacional. Es una norma indisponible, de carácter imperativo. Sí, recuerdan que hacemos la distinción entre derecho público y privado. Además de sus efectos pedagógicos, la distinción entre derecho público y privado corresponde a distintas disposiciones del Código Civil y Comercial también, como por ejemplo la distinción entre bienes públicos y privados, la mención de que el Estado es una persona jurídica de carácter público. También hay, por ejemplo, plazos prescriptivos. La prescripción es de orden público. Bueno, en sí, podemos encontrar diferentes ejemplos en el Código Civil y Comercial de normas de orden público imperativo
indisponible para las partes, que circunscribe la libre y autónoma voluntad de las partes. Otro principio es el de equidad. Integra el proceso de interpretación de una norma. Y también tiene rango constitucional. Artículo 42. Trato digno. Principio de responsabilidad y solidaridad. Se debe reparar el daño. Responsabilidad de todos los actores de la cadena de producción. Y luego el principio de dignidad de la persona humana. Entonces, ¿dónde encontramos estos principios? En el artículo 3, de la ley 24.240, dice, en caso de duda sobre la interpretación de principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable. Artículo 65. También de la ley 24.240. Este artículo dice que la ley 24.240 es de orden público y rige en todo el territorio. Por otro lado, voy a citar el artículo 37. El artículo 37 de la ley 24.240 dice: por un lado, que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable. Y también señala, cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará la que sea menos gravosa. El artículo 7 del Código Civil y Comercial. Este artículo dice: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Y posteriormente el artículo 1094 del Código Civil y Comercial. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio protectorio y el de consumo sustentable. Bueno, definiciones. Definiciones de consumidor y proveedor. El consumidor es una persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. A esta definición está equiparada otra que refiere al consumidor indirecto o consumidor del consumidor o consumidor conexo, a quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella,
adquiera o utilice bienes o servicios en forma gratuita u onerosa. ¿Esto qué significa? Que a su vez presupone la existencia de otro consumidor anterior que entabla sí una relación de consumo directa con el proveedor. En cambio, él es un consumidor indirecto que entabla una relación con el proveedor de manera mediata. El artículo 1092 del Código Civil y Comercial nos dice que la relación de consumo es un vínculo jurídico especial entre un consumidor o usuario final y un proveedor. Hay al menos 3 definiciones de consumidor. Una es el consumidor directo, el consumidor indirecto, o también llamado consumidor del consumidor o consumidor conexo, y la figura del bystander. Bystander, sujeto que sin ser parte de un contrato de consumo está expuesto a las consecuencias de ese contrato celebrado por terceros, lo cual le da derechos que puede invocar. Esta definición corresponde al autor Gina. Proveedores. Artículo 2 de la Ley 24240. Quedan obligados todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que en forma ocasional o profesionalmente distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Es decir, no son consumidores quienes adquieran, almacenen, utilicen, consuman, bienes o servicios para integrar a la producción, transformación, comercialización o prestación de otros bienes y servicios. De hecho, yo le sacaría esta para no confundir. Es decir, quien está adquiriendo, almacenando, utilizando bienes o servicios para volverlos a la producción, transformación, comercialización o prestación de otros bienes y servicios, no está en esta definición de consumidor. Esto no es la relación de consumo que está tutelando la Ley 24240. La tutela es cuando se adquiere un bien o un servicio para consumo final. Entonces, les recuerdo que el consumidor se encuentra en una vulnerabilidad estructural, por distintas razones que ahora voy a mencionar. Ahora, a su vez, hay personas que además de esa vulnerabilidad estructural de base, están más afectados. Aquellos consumidores que, además de su vulnerabilidad estructural, se suma otra que está vinculada a la edad, al género, socioeconómica o cultural,
o a otras circunstancias permanentes o transitorias. Esta es una definición de Barocelli. Bueno, tenemos también el artículo 1 de la resolución 139 del año 2020. Además de dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetivos sociales a los colectivos comprendidos en el artículo de esta resolución. Resolución 139 del 2020. Bueno, el consumidor carece de conocimientos exhaustivos, escasos medios, se encuentra aislado, no tiene suficiente poder de negociación, se le imponen los términos y condiciones. En cambio, el proveedor posee toda la información sobre el producto o servicio que ofrece en el mercado, tanto en lo técnico y en las condiciones de comercialización. Es el que fija las condiciones del contrato y organiza la publicidad del producto y está mejor organizado, por lo cual el concepto de vulnerabilidad estructural indica que hay un desequilibrio entre el consumidor y el proveedor, producto de la vulnerabilidad del consumidor en materia informativa, técnica, negocial, material, puesto que el proveedor tiene mejor acceso al mercado financiero, fuentes de financiación, el poder económico. El proveedor tiene mayor posibilidad de visibilizar sus intereses. Desde el punto de vista ambiental, no siempre el producto ofrecido informa acerca del grado de afectación al ambiente. Desde el punto de vista constitucional, participación en la categoría de derechos de incidencia colectiva. Reconocimiento de la vulnerabilidad estructural. Bien. Bueno, y puntualmente, derechos reconocidos. Trato digno, procedimientos eficaces para la prevención de conflictos, a la protección de su salud, a la libertad de elección, calidad y eficiencia de los servicios públicos, a la educación para el consumo, a la protección de sus intereses económicos,
a la organización y participación a través de asociaciones de consumidores. Es este un derecho de tercera generación. Pues bien, si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir y atenderé a la brevedad posible. Luego de toda esta exposición, tengan presente lo siguiente, no se olviden, hay 3 tipos de contratos. Contratos paritarios, es decir, aquellos que partían de la base de las partes concertando el acuerdo en paridad, por eso el nombre. Luego, contratos de adhesión, es decir, donde las 2 puntas de la relación son quien adhiere y no ha participado en la redacción de las cláusulas de ese contrato, y el predisponente, quien redactó unilateralmente las cláusulas de ese contrato. Digamos, que ha redactado unilateralmente por sí solo, sin que el adherente haya participado, las cláusulas generales predispuestas, siguiendo los términos del Código Civil y Comercial. Bueno. Y otro es el contrato de consumo, que es de adhesión. Es de adhesión también porque el proveedor, de acuerdo a todo lo que acabo de exponer, no está en paridad con el consumidor, ha redactado las cláusulas que constan en formularios preimpresos y que están dirigidos a un número indeterminado de personas, donde el consumidor no ha participado en la redacción de esos términos y condiciones, y que está en el consumidor adherir o no a ellas, y caso contrario, bueno, si no quiere adherir a ese ofrecimiento, irá a la empresa que le ofrezca un servicio o un producto semejante en ese mercado. Si puede hacerlo. Por eso es importante que, además de tutelar el consumo, a través de estas normativas que les cité, también se regula la competencia, y también podemos citar el artículo 10 y 11 del Código Civil y Comercial, que por un lado hablan del abuso del derecho y por el otro también el de abuso de posición dominante en el mercado, ¿no? Al proteger la competencia, indirectamente se tutelan los derechos de consumidores y de usuarios.